Aquí tienes la traducción al español de México, sin las marcas de tiempo. El médico dijo que Karen tenía 6 semanas. Ella duró 11. Las cuentas duraron mucho más. Todavía estaba pagando cheques cuando me despidieron, 10 días antes de que llegara mi bono de 55,000 pesos. Mi nombre es Russell Pemberton. La mayoría me dice Rus. Tengo 52 años, y esa mañana en la sala de juntas no fue como imaginé que terminaría mi carrera en Titan Systems Group. 8 años de días de 12 horas y fines de semana sacrificados se esfumaron en una reunión de 10 minutos. I'm sorry, Rus, pero a partir de este momento, tu puesto ha sido eliminado. Eso fue lo que dijo Janet Mars. Sin contacto visual. Solo, clic, 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 con su pluma. Como si estuviera marcando una lista de compras, leche, huevos, la carrera entera de un tipo. Brandon Caldwell estaba sentado frente a mí con una sonrisa burlona. Su corbata estaba torcida. Este tipo ni siquiera podía vestirse correctamente, pero de alguna manera estaba decidiendo mi destino. Tenía 42 años, un MBA de alguna universidad cara, todo teoría y sin experiencia de campo. Reestructuración corporativa, dijo Brandon, como si esas 2 palabras lo explicaran todo. 3 semanas antes, había cerrado un contrato de 52 millones de pesos con el Departamento de Defensa. El proyecto Centinela. Trabajo clasificado para el que había pasado 6 meses negociando, usando contactos que había construido en 20 años en el sector de defensa. Y ahora Brandon me estaba reestructurando fuera de la puerta. 10 días antes de los bonos trimestrales. Ese momento no fue casualidad. ¿Sin indemnización?, pregunté. Mi voz salió plana. El entrenamiento antiguo hacía efecto, nunca dejes que te vean alterado. Paquete estándar, respondió Janet con alegría. 3 semanas de salario y una referencia positiva, siempre y cuando no haya complicaciones. Me levanté, tomé mi bolsa y salí. Caminé por una oficina llena de gente de repente fascinada con sus pantallas. Nadie hace contacto visual cuando eres el que está siendo despedido. Mi escritorio se veía más pequeño de lo que recordaba. Empecé a empacar 8 años de mi vida, una foto de Karen antes del cáncer, una taza que decía el jefe más o menos del mundo, mi equipo me la regaló después de cerrar el proyecto Centinela. Todo lo metí en una caja de cartón. El viaje en el elevador hacia abajo fue largo. Llegué a mi camioneta antes de que el enojo me golpeara. No el tipo de enojo caliente, sino el frío, el que se queda en el pecho como una piedra. Karen murió hace 3 meses. El cáncer avanzó rápido, estancias en el hospital, especialistas, cuidados paliativos. La cuenta final llegó a casi 400,000 pesos. El seguro cubrió algo, pero no fue suficiente. Había estado pagando los mínimos, estirando los pagos mes a mes, esperando la temporada de bonos. Esos 55,000 pesos debían hacer una diferencia real. Ahora no tenía nada. 3 semanas de indemnización que ni siquiera cubrirían un mes de deudas médicas. No pensé en el contrato hasta esa noche. Estaba 2 verbens adentro, sentado en mi oficina en casa, mirando la silla vacía de Karen. La casa se sentía más grande sin ella. Más silenciosa. Fue entonces cuando recordé la caja fuerte. No una de esas de cajón, sino la caja fuerte ignífuga en mi closet donde guardaba los documentos importantes, actas de nacimiento, pólizas de seguro, la escritura. Y mi contrato original de empleo de 2017. Lo saqué, todavía en su sobre. Todavía con el membrete de Titan Systems de cuando Lauren Solbrook era el director ejecutivo. De cuando la empresa era dirigida por personas que valoraban la lealtad. Lo desdoblé lentamente. Leí el lenguaje legal línea por línea. Página 7, sección 14b. Enterrada bajo un párrafo sobre condiciones de terminación, si el empleado es despedido sin causa, tendrá derecho al 12% de la ganancia neta trimestral de la empresa en el trimestre de su despido. En lugar del bono y la indemnización estándar. Lo leí 3 veces. 12%. No del bono departamental.
12% de la ganancia neta trimestral de todo Titan Systems Group. Me recosté en mi silla. El cuero crujió. Esa cláusula la había negociado en 2017, cuando conseguí mi primer contrato importante con el gobierno. Era una bonificación de retención. El viejo director ejecutivo entendía que en el sector de defensa, las relaciones son todo. Necesitas credibilidad. Necesitas historia. Brandon nunca leyó el contrato. ¿Por qué lo haría? El tipo probablemente no podría deletrear diligencia debida aunque le dieran la mitad de las letras. Abrí mi correo y busqué cualquier cosa de Troy Garrison. Troy era un viejo compañero del ejército que trabajaba como ingeniero senior en Titan. Habíamos servido juntos. Encontré lo que buscaba, un correo de un mes atrás en el que accidentalmente me copió en un pronóstico interno del tercer trimestre. El pronóstico mostraba una ganancia neta proyectada para el T3, 42.3 millones de pesos. El contrato del proyecto Centinela que había cerrado aparecería en los libros este trimestre. Trabajo de defensa, altos márgenes, gastos generales mínimos. Abrí la aplicación de calculadora en mi teléfono. 42.3 millones de pesos por 0.12. 5.076.000 pesos. Miré ese número por un minuto completo. Dejé mi bourbon porque mis manos necesitaban estar firmes. Eso no era un bono. Era dinero generacional. Era cada factura médica que Karen dejó atrás, pagada en su totalidad. Era la casa arreglada, la camioneta reemplazada y suficiente para respirar tranquilo. Y Brandon creía que me estaba perjudicando. Me reí. No pude evitarlo. La silla de Karen estaba vacía, las facturas apiladas en el mostrador, y estos idiotas corporativos acababan de entregarme un boleto de lotería ganador. Me habían despedido sin causa, sus propias palabras, eliminación de puesto, y activaron una cláusula que ni siquiera sabían que existía. Pero aquí está el problema con los tipos corporativos como Brandon, no solo mienten una vez. Mienten de manera sistemática. Construyen un rastro de papel, fabrican advertencias, tergiversan correos, tal vez incluso falsifican evaluaciones de desempeño. Cualquier cosa para convertir un despido sin causa en uno con causa. Lo que significaba que tenía que moverme rápido. Tomé mi teléfono y busqué el número de Troy. Dudé solo un segundo. Lo que estaba a punto de hacer lo pondría en riesgo. Pedirle a alguien que aún trabajaba allí que me ayudara a recopilar pruebas no era un favor pequeño. Pero entonces pensé en Dorothy Brenner. Dot. Había estado en Titan 25 años, trabajando en finanzas. El rumor en la oficina era que la habían despedido la misma semana que a mí. Sin advertencia, sin explicación. Solo reestructuración. Brandon no estaba reestructurando. Estaba limpiando los libros. Recortando puestos de alto salario justo antes de la temporada de bonos para que el fondo ejecutivo se viera más grande. Ese tipo de cosas no se olvidan. Le escribí un mensaje a Troy, necesito hablar. En persona. Tan pronto como puedas. Su respuesta llegó en menos de un minuto, mañana. Capital Grille. 7 de la tarde. Dejé el teléfono y volví a mirar el contrato. Sección 14b. 12 perfectos por ciento. Esto no era por venganza. Todavía no. Era por responsabilidad. Era por asegurarme de que Brandon aprendiera que la lealtad no es solo una palabra que pones en una declaración de misión. Es un contrato. Y los contratos tienen dientes. Me serví otro bourbon. Solo un dedo. Necesitaba mantenerme alerta. Esos hábitos me mantuvieron vivo en el extranjero y estaban a punto de mantenerme solvente aquí. Brandon cometió un error crítico, subestimó a la única persona en esa empresa que en realidad leía la letra pequeña. Al día siguiente, Troy y yo nos encontramos en el Capital Grille. En una mesa trasera, donde no nos escucharían. Él ya estaba tomando una cerveza cuando me senté. Dicen que te fuiste voluntariamente, dijo Troy. Le dijeron a todos que querías buscar otras oportunidades. Voluntariamente. Eso es creativo.
Brandon se mudó a tu oficina al día siguiente. Troy se inclinó. Escucha, hay cosas que necesitas saber. Brandon ha estado presumiendo ante el equipo ejecutivo lo bien que se ven los números. ¿Cuánto, grasa, recortó antes de que los ingresos del T3 llegaran a la junta? Grasa siendo yo y quién más. 2 gerentes de proyecto, alguien de recursos humanos y Dorothy Brenner de finanzas. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Doc. Lleva 25 años ahí. Lo sé. La despidieron de la misma manera. Troy miró alrededor del restaurante. Y Russ, hay más. Ese contrato centinela que cerraste, el de 52 millones de pesos, está entrando en los libros este trimestre. Brandon ya lo está contando en las proyecciones del T3. El margen de ganancia es obsceno. Así que me despidieron justo después de asegurar el golpe de suerte que está financiando sus bonos. Exacto. El trato sigue siendo clasificado, el Departamento de Defensa no lo ha anunciado públicamente. Pero internamente, Brandon ya está celebrando. Las piezas encajaban. Esto no era reestructuración. Era robo calculado. ¿Puedes conseguirme pruebas? Correos, actas de reuniones, proyecciones internas. Troy estuvo callado un momento. Puedo reenviar lo que pueda desde una cuenta personal. Pero tengo que tener cuidado. Lo sé. No te estoy pidiendo que te sacrifiques. Hay una cosa más. Troy sacó su teléfono. Todavía tengo permisos de nivel gerencial. Se les olvidó revocarme el acceso cuando me pasaron por alto para el ascenso el año pasado. He estado actuando como ingeniero senior durante 2 años, sin el título ni el salario. Miré la pantalla. Tenía acceso al disco compartido ejecutivo. Se les olvidó. Gente como Brandon no piensa en los detalles. Troy guardó su teléfono. Te conseguiré lo que necesites. Pagamos por separado y salimos por diferentes salidas. 3 días después, Troy me envió los archivos por correo encriptado. 4 documentos de Word, sacados de una carpeta que Brandon había llamado exec-private-2. Genial nivel de seguridad. Abrí el primer documento. Un plan de mejora de desempeño con mi nombre. Fechado el 18 de junio. Hice clic derecho, revisé las propiedades. Fecha de creación, 6 de octubre, 9:47 de la mañana. Me despidieron el 3 de octubre. Segundo documento. Advertencia escrita, fechada el 22 de julio. Fecha de creación, 6 de octubre, 10:03 de la mañana. Tercer documento. Evaluación final de desempeño, fechada el 28 de septiembre. Fecha de creación, 6 de octubre, 10:15 de la mañana. Todo falsificado. Creado en un lapso de 30 minutos, 3 días después de mi despido. Llamé a Hook de inmediato. Los tengo. Los metadatos prueban que los documentos fueron fabricados después de que me despidieran. Envíamelos ahora. Esto cambia todo. El segundo correo contenía una hoja de cálculo, pronóstico de ganancias T3, uso interno. Cada contrato importante cerrado ese trimestre, incluyendo el proyecto Centinela, aún marcado como clasificado. Línea final, 42.3 millones de pesos de ganancia neta proyectada. Mi cálculo había sido correcto. El 12% de eso era 5.076.000 pesos. Luego abrí el tercer adjunto. Una cadena de correos entre Brandon Calvel y Andrea Fielding, asesora legal de Titán. Asunto, optimización de personal pre-bono. Fechado el 20 de septiembre. 2 semanas antes de mi despido. Brandon había escrito, necesitamos reducir la plantilla en 5 antes de que cierre el T3. Objetivo, puestos de alto salario. Coordinaré con recursos humanos el momento y la documentación. La prioridad es mantener limpio al equipo ejecutivo para la revisión de la junta. La respuesta de Andrea, entendido. Asegúrate de que la documentación de desempeño esté en su lugar antes de cualquier despido. Necesitaremos justificar la causa si se cuestiona. Lo habían planeado. Lo pusieron por escrito. El idiota lo puso por escrito.
Reenvié todo a Hugh con una línea, juego terminado. Me devolvió la llamada en menos de 10 minutos. Russ, esto ya no es una demanda. Es un arma nuclear. Si esto se hace público, desencadena una investigación de la SEC. El director ejecutivo no permitirá que eso pase. No por Brandon. Entonces hagámosle elegir. Esa noche, Hugh redactó la carta. Una página, en membrete legal, con precisión quirúrgica, de acuerdo con la sección 14b del contrato de empleo del señor Pemberton. Solicitamos formalmente el pago del 12% de la ganancia neta trimestral de Titan Systems Group debido a su despido sin causa. La documentación adjunta demuestra registros de desempeño falsificados y una reducción de personal premeditada para inflar la compensación ejecutiva. Estamos preparados para presentar una demanda y notificar a las autoridades reguladoras correspondientes a menos que este asunto se resuelva en 10 días hábiles. La carta se envió por correo certificado al día siguiente. Recibí la confirmación de recepción 2 días después. Ahora esperábamos. 5 días después, un mensajero llegó a mi puerta. Un sobre entregado a mano, papel grueso, membrete de un bufete de abogados caro. Dentro había una oferta de acuerdo, pago único de 175,000 pesos. Sin admisión de culpa. Acuerdo de confidencialidad estándar. Llamé a Hugh. Ofrecen 175,000 pesos. Eso es 3 veces tu bono, pero muy por debajo de lo que el contrato dice que te deben. Podía escuchar la sonrisa en su voz. Tienen miedo, Russ. ¿Qué sigue? Ahora pedimos una reunión. Cara a cara. Les mostramos todo lo que tenemos y los vemos hacer las cuentas. ¿Y si se niegan? No lo harán. Porque la alternativa es que los investigadores federales pregunten por qué falsificaron documentos y manipularon los libros. Miré la oferta de acuerdo nuevamente. 175,000 pesos. Como si eso debiera hacerme sentir agradecido. Brandon creía que podía comprar su salida. Estaba a punto de aprender que algunos problemas no desaparecen. Vienen con recibos, metadatos y una cláusula contractual con dientes. 2 días después de rechazar su oferta de acuerdo, Andrea Fielding llamó. La asesora legal de Titan. Su voz tenía esa calma practicada que usan los abogados cuando intentan no sonar desesperados. Señor Pemberton, nos gustaría reunirnos. Hablar de opciones de resolución. Estoy escuchando. En persona. Usted, su abogado, nuestro equipo legal y el señor Holbrook. Lawrence Holbrook. El director ejecutivo. Traían a la cima. Martes. 10 de la mañana. Nuestras oficinas. Hugh asintió cuando lo miré. Estaremos ahí. El martes por la mañana, Hugh y yo entramos a la sede de Titan. La sala de juntas tenía ese ambiente estéril corporativo. Mesa de vidrio, sillas de cuero, botellas de agua alineadas como munición. Brandon estaba del otro lado. No me miraba directamente. Seguía ajustando sus gemelos, revisando su teléfono, moviéndose como un niño llamado a la oficina del director. A su lado estaba Lawrence Holbrook. 61 años, traje de 3 piezas, cabello plateado. El tipo de hombre que podía despedir a una división entera sin levantar la voz. Andrea Fielding estaba al frente con su laptop. 2 abogados más la flanqueaban. Asociados jóvenes con esa mirada hambrienta de horas facturables. Hugh se sentó a mi lado, con un bloc legal amarillo frente a él. Se veía relajado. Como si esto fuera solo otro martes. Caballeros, comenzó Andrea. Apreciamos que hayan venido. Creemos que ha habido un malentendido. No hay malentendido. La voz de Hugh cortó limpiamente. Su cliente despidió a mi cliente sin causa, activando una obligación contractual. Luego fabricó documentación para justificar ese despido. Tenemos pruebas. La mandíbula de Andrea se tensó. Esa es una acusación seria. Es una declaración de hecho. Hugh deslizó una memoria USB a través de la mesa. Puedo. Andrea miró a Holbrook. Él asintió una vez.
Ella conectó la memoria. La pantalla detrás de ella se encendió. Hugh se levantó y hizo clic en su control remoto. Apareció un documento de Word. Plan de mejora de desempeño, fechado el 18 de junio. Presentado como evidencia de que el señor Pemberton fue despedido con causa. Clic, el panel de metadatos llenó la pantalla. Fecha de creación, 6 de octubre, 9:47 de la mañana. El señor Pemberton fue despedido el 3 de octubre. Este documento no existía hasta 3 días después. Clic, otro documento. Advertencia escrita, fechada el 22 de julio. Creada el 6 de octubre, 10:03 de la mañana. Clic, evaluación final, fechada el 28 de septiembre. Creada el 6 de octubre, 10:15 de la mañana. La sala estaba en silencio absoluto. Todo falsificado. Todo creado en una ventana de 30 minutos. Todo con fecha retroactiva. El rostro de Brandon se había puesto pálido. Los ojos de Holbrook se dirigieron a Brandon como un puntero láser. Segundo punto. Hugh abrió un nuevo archivo. Declaración jurada de Dorothy Brenner, ex analista financiera senior. 25 años en su empresa. Despedida 3 días después de que expresara preocupaciones sobre el reconocimiento de ingresos del contrato Centinela. La mandíbula de Holbrook se tensó. La señora Brenner señaló irregularidades contables. Ingresos diferidos movidos al T3 para inflar artificialmente la ganancia trimestral antes del cálculo de bonos. Hugh hizo clic nuevamente. Pronósticos originales. Y pronósticos revisados que su director financiero ordenó. Los números contaban la historia. Ingresos trasladados del T4 al T3. Hacían que el trimestre se viera 8 millones de pesos mejor de lo que era en realidad. La señora Brenner intentó escalar el problema. La callaron. Luego la despidieron. Hugh levantó una mano antes de que Andrea pudiera hablar. Tercer punto. Cadena de correos entre el señor Caldwell y su oficina, señora Fielding. Fechado el 20 de septiembre. El correo apareció en la pantalla. Las palabras de Brandon: necesitamos reducir la plantilla en 5 antes de que cierre el T3. Objetivo: puestos de alto salario. La respuesta de Andrea: entendido. Asegúrate de que la documentación de desempeño esté en su lugar antes de cualquier despido. Hugh dejó que eso calara. Los dejó leerlo. Los dejó entender. Resumamos. Hugh se volvió hacia Holbrook. El señor Pemberton aseguró un contrato de 52 millones de pesos clasificado que infló su ganancia trimestral. Luego lo despidieron sin causa. Luego se falsificaron documentos. Luego una analista financiera fue despedida por cuestionar la manipulación contable. Hizo una pausa. Tenemos testimonios de 4 empleados más. Tenemos más correos. Tenemos registros del servidor. Holbrook miró la pantalla. Luego se volvió lentamente hacia Brandon. Brandon. Sal afuera. Señor, puedo explicar. Sal. Afuera. Brandon se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Tomó su teléfono, lo soltó casi, y prácticamente corrió hacia la puerta. El silencio era hermoso. Holbrook se volvió hacia Andrea. Señora Fielding. Despejen la sala. Andrea comenzó a recoger su laptop. No tú, dijo Holbrook a Hugh. Tú quédate. Los otros abogados salieron. Andrea fue la última, cerrando la puerta con un suave clic. Solo 4 ahora. Yo, Hugh, Holbrook y los restos de la carrera de Brandon esparcidos en una presentación de PowerPoint. Holbrook juntó las manos. Señor Pemberton. No está aquí para quemar el edificio. Está aquí para que le paguen. Lo miré a los ojos. Eso es correcto. Y usted, miró a Hugh, está aquí para asegurarse de que entiendo que la alternativa es que los investigadores federales pregunten por qué manipularon los libros y falsificaron documentos. Hugh sonrió. No dijo nada. Holbrook sacó una carpeta de su saco. Delgada. Ya preparada. La deslizó a través de la mesa.
12% completo basado en la ganancia trimestral real. La auditoría final fue de 42.566 millones de pesos. Eso es 5.107.920 pesos. Transferencia bancaria en 3 días hábiles después de la firma. Hugh abrió la carpeta. Empezó a leer. Su rostro se mantuvo neutral, lo que significaba que los números eran reales. ¿Acuerdo de confidencialidad?, pregunté. Confidencialidad estándar. No discute el acuerdo ni las circunstancias con la prensa, competidores o futuros empleadores. ¿Y Brandon? Despedido de inmediato. Violación de la política de conducta interna. Toqué la carpeta. 2 condiciones. Holbrook esperó. 1. Dorothy Brenner recibe un contrato de consultoría. 400,000 pesos. Los ojos de Holbrook se estrecharon ligeramente. Hecho. 2. Troy Garrison es ascendido a ingeniero senior. Título y salario. Ha estado haciendo el trabajo durante 2 años. Está protegiendo a su gente. Estoy asegurándome de que recuerden cómo se ve la lealtad. Holbrook estuvo callado. Luego asintió. De acuerdo. La documentación se finalizará antes de que termine el día. Se levantó. Extendió su mano. Me levanté y se la estreché. Su apretón fue firme, seco, sin emoción. Una cosa más, dijo Holbrook mientras llegábamos a la puerta. Nos gustaría que considerara regresar. Vicepresidente senior. Compensación significativa. Lo miré. A su traje caro y su imperio de oficina en la esquina. Aprecio la oferta, dije. Pero ya terminé de trabajar para personas que necesitan abogados para enseñarles ética. Hugh y yo salimos de Titan Systems Group por última vez. Afuera, el aire de octubre era frío y limpio. El tráfico pasaba. El mundo seguía girando. Podrías haber pedido más, dijo Hugh. Pedí lo que era mío. Más un poco de responsabilidad. Nos dimos la mano en la acera. Mi teléfono vibró antes de llegar al estacionamiento. Mensaje de Troy, ¿acabas de conseguirme un ascenso? Le respondí, te lo ganaste hace 3 años. 3 días hábiles después, la transferencia llegó a mi cuenta. 5.107.920 pesos. Miré el número hasta que se me nubló la vista. Luego inicié sesión en el portal de facturación del hospital. Saldo de Karen, 0 pesos. Pagado en su totalidad. Hipoteca, 0 pesos. Préstamo del auto, 0 pesos. Cada peso de la carga financiera que había llevado durante un año, desaparecido. Lo primero que hice después de que se aclaró la transferencia fue llamar a Dot Brenner. Contestó al tercer timbrazo, sonando cansada, como suena la gente cuando el desempleo se extiende al segundo mes. Dot, soy Russ Pemberton. Russ. Escuché que estabas peleando con ellos. ¿Cómo te fue? Revisa tu correo. Debió llegar hace como 1 hora. Escuché el clic de su mouse. Luego silencio. Luego su respiración se cortó. Esto dice 400,000 pesos. Contrato de consultoría. Eso es lo que dice. No entiendo. Te plantaste cuando importaba. Guardaste registros cuando te dijeron que miraras para otro lado. 25 años, Dot. Te debían más que una caja de cartón. Su voz estaba espesa cuando habló de nuevo. Nadie ha hecho nunca algo así por mí. Nos cuidamos entre nosotros. Así es como funciona. Troy llamó esa tarde. Ingeniero senior. Título oficial, aumento de 40,000 pesos, paquete de acciones. ¿Qué les amenazaste? Solo les recordé cómo se vería su caso de fraude en una corte federal. Vaya. Se rió. He estado actuando como ingeniero senior durante 2 años. Como si no fuera trabajo real. Era real. Solo no querían pagarte por ello. Bueno, ahora están pagando. Gracias, Russ. De verdad. Después de colgar, me senté en mi oficina en casa. La silla de Karen seguía frente a mí.
Vacía, como lo había estado durante 3 meses. La casa estaba silenciosa, excepto por el zumbido del refrigerador. Me serví 2 dedos de bourbon y solo sostuve el vaso. Me permití sentir el peso del último mes. El enojo. El cálculo frío. La satisfacción de ver cómo la carrera de Brandon se desmoronaba. Se sentía bien. No genial. Solo bien. Como terminar una misión que necesitaba terminarse. 2 semanas después, la renuncia de Brandon se anunció en LinkedIn. Buscando otras oportunidades, decía la publicación. Su perfil se oscureció el mismo día. Sin publicación de despedida, sin citas inspiradoras. Solo desaparecido. La noticia corre rápido en el sector de defensa. En una semana, 3 personas diferentes con las que había trabajado me contactaron. Mensajes casuales. Escuché lo de Titán. Me alegra que haya salido bien librado. Nadie lo dijo directamente, pero el subtexto era claro. Sabían que Brandon era veneno ahora. Lo que pasa con la industria de la defensa es que es más pequeña de lo que la gente cree. Contratos gubernamentales, autorizaciones de seguridad, relaciones con el Pentágono, es un círculo cerrado. Tipos como Brandon no obtienen segundas oportunidades cuando la historia es que manipularon los libros para perjudicar al tipo que acababa de conseguir un contrato clasificado de 52 millones de pesos. Su carrera había terminado. No solo en Titán. En todas partes que importara. 3 semanas después del acuerdo, recibí una llamada de una consultoría de defensa en Arlington. Firma pequeña, propiedad de veteranos, buena reputación. No estamos buscando a alguien que trabaje semanas de 80 horas, dijo el dueño. Su nombre era Paul Rivera, coronel retirado de los Marines. Buscamos a alguien que sepa cómo construir relaciones con los altos mandos del Departamento de Defensa. Alguien que entienda que los contratos gubernamentales se tratan de confianza, no de presentaciones de PowerPoint. ¿Medio tiempo? Tus términos. Te facturamos como asesor senior. Nos ayudas a cerrar tratos, a mentorizar a los más jóvenes, a enseñarles cómo hacer este trabajo bien. Empecé el lunes siguiente. 3 días a la semana, mis propios horarios, asesorando en estrategia y haciendo llamadas a personas que conocía desde hacía 20 años. Trabajo limpio. Trabajo honesto. El dinero de Titán estaba invertido. La mayor parte, al menos. Guardé suficiente para arreglar los cimientos, reemplazar la camioneta y establecer algo en lo que había estado pensando desde que Karen murió, el fondo Karen Pemberton para la investigación del cáncer. No era enorme. No era llamativo. Solo 50,000 pesos al año para un hospital de investigación en Baltimore especializado en el tipo de cáncer que se la llevó. Pusieron su nombre en una placa en el ala de investigación. Fui a verla una vez. Me quedé allí unos minutos, leyendo su nombre en letras de acero cepillado. Karen Elizabeth Pemberton. 1973 a 2025, no lloré. Solo me sentí cansado y viejo, y contento de que ella no tuviera que ver en qué me había convertido en esos meses. Frío. Calculador. El tipo de persona que podía desmantelar sistemáticamente la carrera de otro hombre y dormir tranquilo. Pero creo que lo habría entendido. Karen siempre decía que tenía un fuerte sentido de lo correcto y lo incorrecto. 4 meses después, recibí un correo de alguien que no conocía. Asunto, gracias. La remitente era Jennifer Pace. El mensaje era corto. Señor Pemberton, trabajé en Titán hasta el año pasado. Fui una de las personas a las que despidieron en una reestructuración anterior. Siempre sospeché que habían falsificado mis evaluaciones de desempeño, pero no tenía pruebas y no podía costearme pelear. Cuando escuché lo que hizo, quise que supiera qué importó. No solo para usted. Para todos nosotros que fuimos estafados y pensamos que teníamos que aceptarlo en silencio. Lo leí 3 veces. Luego cerré mi laptop. Eso es lo que pasa cuando te defiendes. Piensas que es solo por ti. Tu contrato. Tu dinero. Pero luego te das cuenta de que otras personas estaban mirando.
Otras personas fueron estafadas de la misma manera y pensaron que tenían que aguantarse. Y tal vez, al no aguantártelo, les muestras que ellos tampoco tienen que hacerlo. 6 meses después de dejar Titán, me encontré con Troy en una conferencia en Crystal City. Estaba presentando sobre sistemas de comunicaciones seguras, hablando ante una sala llena de contratistas gubernamentales como si lo hubiera hecho toda su vida. Después, tomamos un café. ¿Cómo va el nuevo puesto?, pregunté. Bien. Muy bien. Ahora realmente escuchan mis ideas. Eso es lo que pasa cuando el título coincide con el trabajo. Troy revolvió su café. Brandon intentó conseguir trabajo con uno de nuestros competidores el mes pasado. Me llamaron para una referencia. Sí. Les dije la verdad. Cada palabra. Retiraron la oferta esa misma tarde. Nos quedamos sentados un minuto, sin decir nada. Dos tipos que habían servido juntos, trabajado juntos, sobrevivido juntos. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó Troy. Lo pensé. Realmente lo pensé. Sobre la carrera de Brandon en ruinas. Sobre el dinero en mi cuenta. Sobre el nombre de Karen en esa placa. Sobre Dot recibiendo su pago. Sobre Troy siendo ascendido. No, dije. No lo lamento. Y lo decía en serio. Algunas noches aún me siento en mi oficina en casa con un bourbon y pienso en lo cerca que estuve de simplemente irme. Aceptar la pérdida. Aceptar que a veces la gente buena es estafada y así es como funciona el mundo. Pero no me fui. Leí la letra pequeña. Reuní las pruebas. Traje a las personas correctas. Y los hice pagar por cada mentira que dijeron. Eso no es venganza. Eso es responsabilidad. Brandon Caldwell me dio una ventaja del 12%. Solo que él no lo sabía. Y para cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. Todavía trabajo 3 días a la semana con la firma de Paul Rivera. Todavía mentorizo a veteranos más jóvenes que intentan traducir su experiencia militar en éxito civil. La casa está más silenciosa ahora que cuando Karen estaba aquí. Pero es mía. Pagada. Sin deudas médicas que me aplasten cada mañana. Duermo mejor que en el último año. Y cada mañana, me despierto sabiendo que Brandon Caldwell no. Eso no es venganza. Eso es solo matemática.